El Gobierno ha paralizado totalmente toda la actividad que no se considere esencial. Lo ha decretado por su cuenta y riesgo y la verdad es que su falta de previsión ha hecho que haya tenido que improvisar una moratoria a última hora de 24 horas para poder dar tiempo a las empresas para que se organizaran. La decisión no ha gustado absolutamente nada en los sectores productivos de este país, que están viendo ya cómo se está hundiendo nuestra economía sin que el Gobierno haga nada por rescatar a los españoles. Pero en la izquierda lo están aplaudiendo. Pablo Iglesias habla ya de poner toda la riqueza del país al servicio de la sociedad en un caso de emergencia, y Pablo Echenique habla ya de expropiar empresas. ¿A qué les suena todo esto? Da la impresión de que los de Podemos están aprovechando para sacar adelante su modelo bolivariano de país, aprovechando una crisis dramática como la del coronavirus. Desde la oposición, que hasta ahora siempre han mantenido absoluta lealtad y apoyo al Gobierno, a diferencia de lo que ellos hicieron en otros tiempos, empiezan a cansarse. Hoy Pablo Casado ha dicho que ya basta, que no es un cheque en blanco lo que le están otorgando al Gobierno, ha acusado a Pedro Sánchez de deslealtad por estar aplicando medidas sin consensuarlas con la oposición, medidas que no son las adecuadas y que a este paso no le van a seguir prestando su apoyo. En fin, es un tema del que les vamos a hablar en un día en que debemos decirles que no nos callarán. Se lo decimos porque en Distrito Televisión hemos sufrido un ataque cibernético el pasado sábado por la noche que ha hecho bloquear nuestra cuenta de YouTube de Distrito TV. Que sepan que no han conseguido afectar a nuestro trabajo, que hemos bloqueado esa cuenta para salvaguardar todo nuestro archivo y que estamos funcionando ya en una nueva cuenta en YouTube llamada Distrito Televisión. En cualquier momento pueden ustedes sintonizarnos a través de Distrito Televisión en YouTube y en breve trataremos de normalizar la situación. Quien haya intentado callar nuestra voz, que sepa que no lo ha conseguido ni lo conseguirá. ¿Son los asuntos de los que nos ocupamos hoy en Distrito? Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 24, 45 y 57 de la TDT en Madrid, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza y en toda la Comunidad Valenciana a través de la 8 Mediterráneo. También desde cualquier lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, el distrito.es y distritotv.es. Estamos en YouTube, sí, aunque a algunos les pese, seguimos en YouTube y ahí nos pueden encontrar, a pesar de que nos hayan hackeado la cuenta Distrito TV. Estamos en YouTube a través de otra cuenta, Distrito Televisión, a partir de la cual nos pueden seguir. Saben ustedes que tenemos más de 100.000 suscriptores en nuestra cuenta de YouTube y quizá alguien hubiera tenido intención de acallarnos, pero no, ahí seguimos en YouTube, igual que nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Estamos en Twitter en @losintocablestv y en Facebook en Distrito TV. Y si nos quieren enviar mensajes a través del WhatsApp, saben que cuentan para ello con el teléfono 669 72 86 73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables nos acompaña Carlos Lacazi. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Gracias por acompañarnos. César Sinde, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias también por estar con nosotros. Bueno, ya lo saben, paro total. Llamaron nuestra atención este fin de semana con nuevos avisos y se trataba de un paro total de la actividad no esencial. Un cierre decretado por el Gobierno que sin lugar a dudas va a tener consecuencias catastróficas para la economía en España. Así que más vale que tenga algún efecto positivo en el control de la pandemia, que disminuyan los contagios y que se pueda evitar el colapso en los hospitales. Dios quiera que sea así. Y para colmo, la improvisación del Gobierno es constante. Tras anunciar el cierre de la actividad no esencial, el Ejecutivo ha tenido que recurrir de manera urgente a una moratoria de un día para que trabajadores y empresarios se pudieran organizar. A lo largo de toda la jornada ha habido una gran confusión acerca de si determinadas actividades estaban o no recogidas en el decreto. El Gobierno sigue pidiendo sacrificios a los españoles, pero no les da nada a cambio. Los políticos siguen cobrando el 100% de su sueldo mientras se quedan en casa, pero los trabajadores se ven abocados al despido, al recorte de salarios, los empresarios a la falta de ingresos, a la incapacidad de pagar sueldos y los autónomos al cierre de sus negocios y a la ruina absoluta. Pero el Gobierno no paraliza el cobro de impuestos, ha iniciado ya la campaña de la renta y quiere recaudar el IVA del primer trimestre. El Gobierno exige sacrificios a los españoles y no ofrece nada a cambio.
explotativa o lesiva, no estaríamos pidiendo sacrificio, generosidad ni solidaridad. Simplemente no haría falta. Si se pide y se exige es porque hace falta. Y yo creo que la mayoría de la sociedad lo tiene claro y la mayoría de la sociedad quiere que acabemos con la epidemia de la forma más rápida posible. Y la forma más rápida posible es siendo lo más restrictivo posible. Le hemos pedido una valoración de estas medidas a uno de nuestros colaboradores habituales, al economista Juan Carlos Bermejo. A él le parece acertado el cierre, ya que el confinamiento, dice, está dando resultado en el aspecto sanitario. Pero lo que sí está poniendo en cuestión es la actuación de la Unión Europea. Dice que ahora no es tiempo para el reproche, sino para la solidaridad entre los Estados miembros. Es necesario que Europa establezca los eurobonos durante un tiempo, el que sea, 6 meses, un año, y que esa liquidez pueda llegar a todos los hogares, empresas, etcétera, para paliar, que no evitar, la grave crisis que se nos viene encima, que va a destruir millones de empleos y en España probablemente ya vayamos a tener un decrecimiento del PIB en este año del 15%. Por lo tanto, es inaudito que estemos viendo convoyes rusos en la ciudad más castigada del mundo por el coronavirus, que es Bérgamo, y no estemos viendo solidaridad en nuestros socios alemanes, austriacos, holandeses, etcétera, que están incluso acaparando material médico en vez de compartirlo con el resto. Esto no es Europa y esto se puede llevar por delante el euro y todo lo que significó el gran esfuerzo que se hizo en las 2 últimas décadas para crear un espacio comunitario. Pues en espera de ver qué es lo que pasa en Europa, en España ya sabemos lo que hay, un cierre gubernamental decretado por el Ejecutivo para todas aquellas actividades que no se consideren esenciales. No ha gustado en nada en el mundo de la empresa, de las pymes y de los autónomos. Justamente los autónomos serán, sin lugar a dudas, el colectivo más afectado y castigado por estas medidas que está tomando el Gobierno. Tenemos comunicación con el secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos, José Luis Perea. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Un saludo. Señor Perea, en su opinión, ¿cuál es el alcance que puedan tener estas medidas? ¿Son acertadas? ¿No lo son? ¿Este cierre total decretado por el Gobierno? Vamos a ver, nosotros no discutimos ninguna de las medidas que en el ámbito sanitario se han adoptado. Creo que en ese tema somos responsables y solidarios, nos estamos quedando en casa, confinados, lógicamente sin poder atender a nuestro negocio y siguiendo, bueno, pues pagando la hipoteca, el alquiler, el sueldo de nuestros trabajadores y hasta la cuota de autónomos, ¿no? Lo que sí ocurre es que, bueno, a nosotros estas medidas, hibernar la economía, como ha dicho la portavoz del del Gobierno, no puede suponer, o debe suponer, hibernar también nuestras obligaciones. No tiene sentido que nosotros, como hemos dicho antes, estemos aquí en casa encerrados sin poder facturar nada y tengamos que seguir cumpliendo con todas y cada una de nuestras obligaciones fiscales y tributarias. Esto es lo que no puede ser. Es decir, nos cortan las piernas y nos piden que salgamos corriendo. Esa es la realidad que tenemos los trabajadores autónomos. ¿De qué manera va a afectar a los autónomos? ¿A qué gran cantidad de profesionales cree usted que puede afectar en España este tipo de medidas? Bueno, nosotros entendemos que aproximadamente unos 400.000 autónomos más, además de los que ya se vieron afectados por el Real Decreto que estableció el estado de alarma, se van a ver afectados por esta medida. ¿Y podrán todos ellos acceder al cese de actividad por causa forzosa? Bueno, vamos a ver, existe una flexibilización en lo que son los requisitos, pero lógicamente antes de entrevistarnos, estaba respondiendo consultas, hemos tenido más de 45.000 consultas en estos últimos días y una de ellas era precisamente la de un empresario autónomo de la construcción que me decía que si bien hace 15 días los autónomos cuya actividad se prohibió podían haber accedido a un ERTE, sin embargo ahora lo que tienen que hacer es no solo no poder acceder a un ERTE, sino que seguir pagando durante un tiempo el sueldo y el salario de los trabajadores a través de los permisos retribuidos, ¿no? O sea, se nos pone en una situación muy, muy complicada. No sé qué va a ocurrir. También es cierto que no existe un ritmo muy importante en la solicitud de la prestación por cese de actividad. Aproximadamente calculamos que a fecha de hoy hay solo un 11% de los trabajadores autónomos los que están solicitando y creemos que llegará en todo caso a 3 de cada 10.
Y señor Perea, llegados a estas alturas, a este extremo, ¿cuáles serían las medidas de urgencia que ustedes les solicitarían al Gobierno? Bueno, nosotros esta mañana le hemos mandado al presidente del Gobierno un paquete de medidas, pues, pensando que mañana en el Consejo de Ministros haya algún atisbo de sensibilidad por parte de este Gobierno, ¿no?, que nos ha dejado en la cuneta. Medidas que van pues desde la supresión de las cuotas de marzo, de abril y de marzo, la devolución inmediata de la cuota del mes de marzo, que evidentemente no las van a pasar. Ya le he dicho que muchos autónomos, han tenido que pagar esta cuota con su tarjeta de crédito porque no tienen liquidez alguna en los bancos. Con respecto a nuestras obligaciones fiscales y tributarias, lógicamente hay que suspender todos los trámites y pasar los trámites y las obligaciones del primer trimestre, aplazarlos a julio. No tiene sentido que nos confinen en nuestras casas y que ahora nos obliguen a llevar al asesor nuestras facturas, nuestros tickets, etcétera. Esto es una verdadera locura, ¿no?, y un sinsentido horroroso. También es cierto que la prestación por cese de actividad, que se puede solicitar por causas económicas cuando uno justifica hasta un 75% de las pérdidas, deberíamos bajar ese listón. Nosotros creemos que debería establecerse en torno a un 30%, porque a partir de ese momento ya existe prácticamente una ruina para el negocio. Como digo, son aproximadamente 10 o 15 medidas que lógicamente, bueno, pues supone dar un alivio a los trabajadores autónomos que, ya digo, por parte de este Gobierno nos sentimos completamente abandonados y en la cuneta. ¿Y una paralización del cobro de impuestos no se impondría en un momento como este? Vamos a ver, nosotros lo venimos reclamando desde la semana antes a que se estableciera el estado de alarma. No tiene sentido que sigamos, como hemos dicho, en nuestra casa y pagando impuestos. No tiene sentido, como he dicho al principio de la entrevista, que se hiberne la actividad económica, pero que no se hiberne lo que son nuestras obligaciones fiscales, laborales y nuestras cotizaciones a la seguridad social. No tiene sentido seguir pagando la cuota de autónomos, no tiene ningún sentido. Sin embargo, este Gobierno pues sigue empecinado, además cicatero, ¿no?, porque dice que aquel que está garantizada en la devolución de la cuota del mes de marzo a aquellos trabajadores autónomos que se les conceda la prestación por cese de actividad. Bueno, no va a ser la cuota entera, serán los segundos 15 días, porque el estado de alarma entró en vigor el 15, ¿no? Por tanto, cuota cero si nuestros ingresos son cero. Además, a mí me gusta decir que ahora es el momento de predicar con el ejemplo, y ellos abandonaron durante muchísimo tiempo y han estado abandonando y siguen abandonando el estandarte de cotización por ingresos. Bueno, pues si ahora estamos ingresando cero, coticemos cero. Don José Luis Perea, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos, sigan ustedes luchando por los derechos y los intereses de millones de autónomos en España, y muchísimas gracias por atender la llamada de Los Intocables. Gracias a vosotros y muchísimas gracias por la oportunidad que nos dais. Muchas gracias, muy buenas noches. Bueno, como ven ustedes, los autónomos, sin lugar a dudas, el colectivo más castigado por esta crisis, pero no son solamente ellos, las pequeñas y medianas empresas, los empresarios, todos ellos se han encontrado de la noche a la mañana con un decreto de cerrojazo total de las actividades no esenciales, que para empezar les ha obligado a tratar de enterarse si cada uno de los sectores de los que se trataba les podía afectar o no. La verdad es que les ha pillado a contrapié. Afectará mucho, por ejemplo, a las obras de la construcción, y porque, como hemos buscado un ejemplo, hemos mirado en lugares turísticos de España, donde el turismo es la primera actividad que ya se había visto paralizada hacía varias semanas. Hemos visto que muchos hoteleros, por ejemplo, estaban aprovechando para hacer obras de rehabilitación en sus instalaciones para que estén dispuestas y a punto cuando finalmente se levanten las restricciones. Sin embargo, se han encontrado ahora con esta nueva paralización que les impide también seguir adelante con esa rehabilitación de sus obras. Vamos a irnos hasta Mallorca para buscar una reacción, una opinión al respecto. Alejandra Lloza, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Dinos, ¿cómo ha cambiado la actividad de la costa en estos 15 días? Bueno, a lo largo de los primeros 15 días de confinamiento, aquí en la zona de Calviá, zona turística, sí que al margen de farmacias o supermercados, lo que hemos visto es obras al aire libre. Operarios, sobre todo, rehabilitando fachadas de edificios turísticos, de hoteles, que a lo largo del invierno han sufrido algunos desperfectos, el envite de algunos temporales, también la recuperación de las piscinas. La intención es que en cuanto regresara la actividad turística estuviese todo a punto. Sin embargo, el endurecimiento de las condiciones ha hecho que la desinformación cunda. Por ejemplo, ayer retiraban de esas distintas obras de rehabilitación o de recuperación maquinaria, y hoy unos han optado por trabajar, otros no. El caso es que en Baleares muchos trabajadores tienen tan solo empleo durante 6 meses al año, algunos como fijos discontinuos.
La situación es muy incierta. Apuntan a que 15 días de confinamiento representaba un severo traspiés, un mes una profunda crisis. Si se alarga más, un cambio de modelo. Hay voces que apuntan que este verano únicamente vendrá turismo español y que hay que idear cómo y de qué manera. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, esta es la situación que tenemos en España y, como les decimos, la oposición ha dicho que más o menos hasta aquí. Pablo Casado ya ha hecho unas declaraciones acusando al gobierno de deslealtad, diciéndole que el apoyo y lealtad que le están mostrando ellos no va a ser un cheque en blanco y que ya va siendo hora de que empiecen a consensuar las medidas que toman. César, parece razonable, ¿no?, que Pablo Casado exija un poco de contraprestación a la hora de decir qué medidas se toman, ¿no? Claro que sí, porque le dicen una cosa, como el propio Casado ha dicho este mediodía, le dicen que se van a adoptar una serie de medidas y luego, por sorpresa, de forma unilateral y sin consultar, no ya a Pablo Casado, sino ni siquiera a los presidentes de las comunidades autónomas, se toman decisiones no anunciadas. Con lo cual, evidentemente, si el Partido Popular apoya esos decretos, tal y como están redactados, que es lo que ha dicho el presidente del Partido Popular, pues estaría siendo cómplice de medidas no consensuadas, que no son eficaces, que son contraproducentes, etcétera, etcétera. Ya lo vimos con el pasado decreto de estado de alarma, porque cuando se decretó el 14 de marzo, días después, salía el gobierno diciendo lo de la prohibición de los despidos. Y eso tampoco se comunicó. Es decir, yo creo que cuando se pide por parte del gobierno a la oposición lealtad institucional, qué menos que cuando además vas a recabar el voto de esa oposición para aprobarte los decretos, le informes, le digas de forma exacta y precisa para qué para qué recaba su apoyo, para qué le pides el apoyo y evidentemente no engañar. En cualquier caso, creo que la oposición y el Partido Popular está siendo excesivamente, en fin, está teniendo una paciencia excesiva ya, y me parece muy bien que Pablo Casado esta mañana haya roto esa línea de apoyo, porque bien pensado, la lealtad de cualquier partido político que no gobierna no tiene que ser para con el gobierno haga lo que haga, no, la lealtad tiene que ser en primer lugar para con las medidas eficientes, para con los españoles y para con el interés general, en todo caso. Y por eso creo que la comparecencia que ha hecho hoy, por cierto, admitiendo preguntas en directo de los periodistas por videoconferencia, pero con periodistas conectados con la rueda de prensa, donde el propio Casado incluso se le veía cómo manejaba el micrófono de su ordenador para que no se acoplara el sonido, etcétera, etcétera, y ha vuelto a demostrar que es posible que, a pesar del estado de alarma, se siga cumpliendo con los preceptos de una comunicación política en democracia, que es que los periodistas, aunque no estén presenciales en la sala, preguntan lo que estiman oportuno, y no a través del filtro de Miguel Ángel Oliver, donde vemos que las preguntas más incómodas o de más difícil respuesta por parte del gobierno siempre absolutamente son apartadas y son filtradas. Y eso es propio, pues eso, de la Venezuela de Hugo Chávez o de Maduro, pero no de una democracia consolidada como la española, ¿no? Y por otra parte, es que claro, este gobierno lo que está haciendo es tomar una serie de decisiones que no nos van a salvar, o que a muchos ya no les han salvado del coronavirus, por desgracia, que no están siendo eficaces para evitar la pandemia que tenemos, que además están intentando pretender que la situación es la misma en toda España y que por tanto las medidas para toda España tienen que ser las mismas, sin entrar en profundidad a ver exactamente cómo está la evolución en cada autonomía, incluso en cada provincia, incluso en cada municipio, que para eso tenemos 8.124 ayuntamientos, y en función de eso diferenciar las medidas. Pero claro, para eso tendríamos que tener millones de test ya comprados y millones de test ya realizados para saber cuál es el alcance real de la infección y cuál es el alcance real de la población que está sufriendo estos efectos, para en base a eso hacer unas previsiones más que verosímiles de cuántas personas van a requerir atención hospitalaria en función del número total de infectados, y en función de eso prever también qué medidas se pueden habilitar en diferentes partes de España para conciliar que lo más urgente, evidentemente, que es parar esta crisis sanitaria y proteger la salud de las personas, pero acto seguido sin descuidar la economía. Porque si no nos mata el coronavirus, ¿qué pasa? ¿Vamos a morir de hambre? ¿O vamos a morir porque ya no va a haber empresas donde volver a ir a trabajar cuando todo esto pase? Es que la economía no es lo urgente, evidentemente, pero sí que es lo importante. Y si se puede conciliar la toma de decisiones sanitarias mirando también por el menor perjuicio posible a la economía, tiene que hacerse, porque cuando pase esta crisis sanitaria tendremos que poder volver a ir a trabajar a algún sitio, tendremos que tener empresas, tendremos que tener negocios que sean operativos, y todo eso hay que cuidarlo, y eso es lo que no está haciendo el gobierno, y no solamente no lo está haciendo, sino que encima está tomando las medidas más contraproducentes y más letales
para mantener nuestro tejido productivo, que en definitiva no es más que las empresas que nos dan trabajo y con las que podemos hacer nuestra vida. Carlos, ¿qué te parece? Buenas noches, Javier. Bueno, antes de nada, mi más sincero pésame a las más de 7.300 familias de las personas que han fallecido ya por coronavirus en España. Que me parece pues que nuevamente yo apelo a la imprescindible fiabilidad y seguridad jurídica que hay que tener cuando se hacen medidas y se anuncian medidas pues del calado que debieran de tener para paliar esta crisis sanitaria, Javier. Hay que recordar que los Reales Decretos es un instrumento legislativo que viene precisamente por una circunstancia extraordinaria o urgente, como sin duda es la crisis sanitaria del COVID-19, y que vienen a paliar o que vienen a solucionar en parte, mediante estos instrumentos, pues como muro de contención, esta terrible consecuencia que hoy tenemos. Pero es que aquí se une a la crisis sanitaria la inseguridad jurídica y la falta de fiabilidad por parte del Gobierno. No es de recibo, no se entiende que en el día de ayer se esperara más de 28 horas para sacar un decreto ley simplemente para saber qué actividades son o no esenciales en nuestra economía y que atañen precisamente a quienes hoy podían ir o no a trabajar. Nuestro despacho está colapsado de llamadas de diferentes colectivos, sin ir más lejos del colectivo de las empleadas de hogar, que a día de hoy no sabían si tenían o podían ir a trabajar. No se especifica, hay toda una maraña de esta lista de actividades esenciales, que es verdad que en el decreto aparece, pero aparecen de una manera tan ambigua y como se ve metidas a cajón, porque lo que no hay es una unidad, Javier, dentro del Gobierno, y se nota que hay tensiones internas donde se pretende hacer a base de eslogan a veces, o en otras ocasiones simplemente a base de intereses partidistas, meter tal o cual cuestión, cuando esto no es una cuestión de partidos ni debiera de serlo ni partidista. Esto es una cuestión simplemente, como digo, que mediante un Real Decreto venir a paliar de forma consensuada, al menos desde el Consejo de Ministros, que aquí ni está ni se espera ese consenso, y luego, lógicamente, como decía César, para las demás fuerzas de la oposición, para los demás partidos de la oposición, pues que les vengan a informar en debido tiempo. Ya no a la sociedad, que también, pero qué menos que a los partidos de la oposición. Pues es que ni entre ellos, ni entre los miembros del propio Gobierno se ponen de acuerdo. Esta es la razón por la que esta mañana, aún hoy, nos están llegando llamadas de colectivos, insisto, que no saben si están afectados o no, porque no está claro si son actividad esencial o no, que después podríamos entrar, si quieren, a aclarar algunos de los aspectos que se ocurran, pero desde luego esto es lo que a mí no me parece de recibo, Javier. Y además de todo eso, en este fin de semana, en la compademencia, que me gusta más emplear ese término, porque las tonterías y las banalidades y frivolidades que dice Pedro Sánchez son para nota. Y esto no es una opinión, se puede cuantificar. La comparecencia de este fin de semana del presidente del Gobierno empezó a las 6:50 de la tarde, exactamente, con 20 minutos de retraso sobre el horario previsto, terminó a las 7:38 de la tarde, estuvo 48 minutos de compademencia para decir una sola medida, una, que era lo del cierre de la economía previsto para esos 9 días que son Semana Santa, pero que no son Semana Santa, pero que son 9 días, pero que en realidad son 15, y que da por sentado que evidentemente las empresas tienen liquidez para afrontar el gasto de mantener ese permiso retribuido que el Gobierno se ha sacado de la manga. Pero ¿cómo es posible que se necesiten 48 minutos para anunciar una sola medida? Porque yo estuve siguiendo desde casa, en directo, esa compademencia del presidente del Gobierno, y es que de esos 48 minutos que duró, sobraban 47. O sobraban, no sé, 40 por lo menos. Simplemente con decir, mañana el Consejo de Ministros aprobará el cierre definitivo de toda actividad no esencial y les daremos detalles de cuáles son las actividades. En menos de un minuto se puede contar. Claro, pero para eso... Pero se ha acostumbrado a hacer mítines en televisión ya. Claro, es que eso es el aló presidente, porque ya parece ser que lo bolivariano y chavista se le está contagiando, ¿no? Pero una de las cosas que habló mucho, bueno, eché de menos que nos hablará del queroseno, porque como en comparecencias anteriores, porque me he quedado sin saber cómo está el queroseno, por Dios, era una cosa que todo español se levanta
índice de preguntando. utilización de Internet en los hogares. También, sí, otro dato fundamental que todos, a que tú esta mañana cuando te has despertado, lo primero que has pensado, Pero el queroseno y lo segundo, Internet. Pero ¿A que yo sí? quiero que me lo diga el presidente del gobierno. Pero que vamos, tenemos. fundamental. Pues otra de las cosas que hizo mucho fue hablar de la Unión Europea y de la solidaridad europea. Yo ya es que estoy muy cansado de ese discurso, porque en primer lugar, el Banco Central Europeo ha abierto una línea de liquidez de 700.000 millones para afrontar esta situación. El MEDE ha habilitado otros 500.000 millones, por tanto ya tenemos 1,2 billones de euros habilitados para esto. Lo que ocurre es que, evidentemente, Alemania y Holanda lo que le han dicho a España es: si te damos ayuda, es a cambio de que hagas compromisos en firme de que cuando la situación cambie, vas a tomar medidas para reducir el déficit y para reducir la deuda. Y eso es lo que no quiere Sánchez. Porque hay que recordar que Alemania es el principal proveedor neto de fondos a la Unión Europea, que los alemanes llevan muchísimos años apretándose el cinturón y haciendo ajustes y haciendo sacrificios. ¿Para qué? Para que luego vayamos los países del sur, mal gestionados por la izquierda, a vivir como cigarras cuando ellos viven como hormigas. ¿No? Pues es que eso no es justo y eso hay que denunciarlo y eso hay que decirlo, porque apelar a la solidaridad sin tener la responsabilidad de tener unas cuentas públicas saneadas y de ir disminuyendo deuda y de que tenemos una deuda del 100% sobre PIB y que con eso no hay margen posible, si no nos damos cuenta, y esto no nos sirve para darnos cuenta Pero de no que tiene más que decirle que sí a Alemania, de acuerdo, y después me ajustaré y haré los sacrificios. Igual que nos están pidiendo a los ciudadanos que hagamos el sacrificio. Pero eso no quiere. Pues que lo asuma. Pues Claro. ¿El gobierno no hace sacrificios? No, hombre. ¿Solamente los ciudadanos? No, yo lo que también creo es un poco en la línea de lo que dije la semana pasada. España, el gobierno en este caso, tiempo habrá para pasar responsabilidades por ello, está cometiendo errores de bulto, pero también es cierto que la Unión Europea tampoco está siendo el paradigma de unidad o, mejor dicho, de un criterio unificado. ¿En qué sentido lo digo? Vamos a ver, Europa está efectivamente para poner liquidez, para inyectar dinero, como Lagarde, pues ya dijimos que se había quedado corta en una primera inyección de poco más de 100.000 millones, después lo tuvo que aumentar a 700.000 millones y bueno, van poco a poco en diferido sacando medidas, en función también es cierto de la gravedad o de cómo vaya la crisis sanitaria. Pero yo creo que esto no es asimilable, desde luego no lo es, a la crisis financiera que hubo después de 2007-2008 con el tema de la crisis del ladrillo, ¿no? Esto trasciende, estamos en época de guerra, aunque no se vean los tanques por la calle, y en épocas de guerra lo que requiere es que todos los países, al menos que formen una unidad supranacional, cual es la Unión Europea, dejen criterios claros y unificados. Es cierto lo que decís o lo que dices, César, en cuanto a, bueno, oiga, haga sus deberes, pero me temo que es que ni haciendo los deberes aquí con la crisis sanitaria estaríamos, bueno, pues contemplando la solución, puesto que si el chorreo de empresas que van a cerrar, que van a verse abocadas al cierre, precisamente por la falta de ayudas que hoy hay, tanto de la Unión Europea, que está llegando también tarde, como por el Fondo Monetario Internacional, diría yo, y desde luego ya a nivel local, por el propio gobierno de España, que no da ninguna ayuda, que no solo no cancela la cuota de autónomos que venimos reivindicando aquí mucho tiempo, sino que no es ni siquiera sensible a decir, bueno, pues un trimestre cancélese los impuestos hasta que esto pase o hasta que al menos dure el estado de alarma. Bueno, pues lo que quiero decir es que el chorreo va a ser incesante de despidos y de empresas. Por tanto, aquí, más allá de ahora ver si cumplimos o no el déficit, que por supuesto había que haber hecho los deberes mucho antes, aquí yo creo que ya no estamos en esta. Aquí lo que estamos es, señores, los Estados miembros de la Unión Europea, los 27, tienen que tomar las riendas en medidas comunes, en medidas también de regulación común, y a partir de ahí remangarse y poner toda la artillería, como yo dije el otro día, a modo de dinero y de inyección para salir de este bache, porque si no va a ser muy difícil. Rescatar a los españoles, que son quienes necesitan ser rescatados. Correcto. En ese momento, y para eso tiene su gobierno, para que rescate, que para eso pagamos nuestros impuestos. Y mientras tanto, otros tratan de aprovechar el río revuelto, como por ejemplo la izquierda más radical. Pablo Iglesias ya ha dicho aquello de que hay que poner toda la riqueza del país al servicio de los intereses comunes, y Pablo Echenique empieza a hablar de la necesidad de
de expropiar empresas. ¿A qué les suena todo eso? A ese modelo chavista venezolano. Corremos el riesgo de que durante esta crisis los más radicales de izquierda traten de implantar un modelo como el venezolano en España. Una pausa y les contamos. Estamos en una crisis nacional. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardos 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico, porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo.
un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados, como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del Sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana, en la calle Aviador Zorita 32 de Madrid. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que se acelera a partir de los 40 años al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Antiox, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas en el teléfono 91-446-0000 y en su página web parafarmaciamundonatural.es. Y la verdad es que en España hay preocupación. El cierre gubernamental decretado por el Ejecutivo para paralizar todo tipo de actividad que no sea considerada esencial deja sin ingresos a las empresas, pero siguen obligadas a pagar impuestos, además de seguir sufragando todos sus gastos como alquileres o salarios. Sin embargo, el Gobierno no ofrece ayudas. La máxima preocupación está en los pequeños trabajadores que tienen comercios con 1, 2 o 3 empleados, tiendas, peluquerías, etcétera, obligadas a echar el cierre, pero que tienen que mantener sus gastos. O los autónomos, que en su gran mayoría ven que van a la ruina más absoluta. Y el Gobierno no hace nada por ayudar a todas estas personas. El presidente de Vox, Santiago Abascal, en Twitter, ha denunciado que la improvisación y la imprecisión del Gobierno se traduce en inseguridad jurídica para millones de españoles que aún no saben si en unas horas pueden trabajar o no. Suma y sigue, mientras el ala comunista del Gobierno empieza a amenazar la propiedad privada. Son un peligro. ¿Por qué Pedro Sánchez está permitiendo que se hunda la economía nacional? ¿Está acatando las imposiciones de Podemos, que quiere una intervención total del Estado? ¿Puede peligrar la propiedad privada si Pablo Iglesias se sale con la suya? Él, en Twitter, empieza a lanzar mensajes que parecen amenazadores, como este: toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general, artículo 128 de la Constitución. Y su colega Pablo Echenique empieza a hablar también en Twitter de la posibilidad de expropiar empresas. ¿Nos enfrentamos a una nueva Venezuela si se salen adelante con los suyos los de Podemos? Me sorprende mucho es que se conviertan en paradigmas de la Constitución, que sean los nuevos constitucionalistas. Claro, cuando hay una norma
que parece que se la llevan a su terreno, ¿no? Parece que hacen el encaje constitucional que les conviene sin duda, puesto que ellos ya han abominado de la Carta Magna en muchas ocasiones. Pero si hay un artículo que le conviene, ¿no? lo cogen efectivamente. Ahora bien, hay que decir que este artículo no está pensado ni mucho menos para el uso y la utilización torticera que le quieren dar. La propiedad privada en cualquier Estado de Derecho, en cualquier democracia asentada, es uno de los pilares fundamentales como derecho fundamental de cualquier ciudadano, como lo es la libertad de expresión, la libertad de movimientos o casi me atrevería a decir que la propia vida. ¿Por qué? Porque precisamente la propiedad privada es el paradigma de lo que significa el esfuerzo, el mérito, el trabajo de tantos que se han esforzado en hacer un patrimonio, en tener un pequeño ahorro. Tantas familias sacrificadas por tener lo que luego ha servido también en otros momentos de crisis económicas, de muro de contención para familias que por destrucción de empleo pues sirvió esos ahorros, como digo, familiares para paliar y para hacer muro de contención. Por tanto, que vengan a decir que, bueno, pues que ese artículo está pensado para poner toda la propiedad privada, que es básicamente lo que se lee entre líneas, al servicio de no se sabe qué intereses, yo diría intereses comunistas, pero que en España estamos muy lejos, por suerte, de ser un país comunista, pues entiendo que esto poco encaje constitucional tiene y mucho menos encaje en el Estado de Derecho, que es nuestra democracia asentada. César. Pues a mí se me ocurre una cosa, ya que a Pablo Iglesias le gusta tanto el artículo 128 de la Constitución, de robarle a la gente sus propiedades y sus bienes para ponerlo al servicio del interés general, a mí se me ocurre una cosa. La mansión de Pablo Iglesias de Galapagar está exactamente a 14 kilómetros del Hospital General de Villalba. Así que se me ocurre que como es una mansión enorme, con muchas habitaciones, y como por otra parte Pablo Iglesias tiene el piso de Vallecas y su mujer tiene 2 pisos que heredó de su padre, más un local, más un almacén, podríamos hacer una cosa. Le expropiamos a Pablo Iglesias su mansión de Galapagar, la destinamos para el descanso del personal sanitario, que está a 17 minutos o 14 kilómetros en coche del Hospital General de Villalba, y ponemos su casa a disposición del interés general. Ah, no, porque entonces le tocamos a Pablo Iglesias lo suyo, que además se lo ha ganado por estar en la poltrona política y no por haber emprendido, haber creado riqueza, haber creado puestos de trabajo, sino simplemente porque pasó de ser un profesor auxiliar en la Complutense a la bicoca de la poltrona pública, amén de los cientos de miles de euros que vía paraíso fiscal cobró de la dictadura venezolana y de otros regímenes totalitarios y asesinos que hay en Hispanoamérica. Esa es la fuente del dinero de Pablo Iglesias, además de los 12.000 euros que se pueden estar levantando entre Montero y él, ¿verdad?, de sueldos públicos. Así que mucho cuidadito con... 12.000, ¿no? Más. Andará por ahí, entre los dos. Si ella sola está cobrando 8.000, ¿no? Pues mira, mejor me lo pones. Porque pues si gana más, tanto más cuanto más ganen. Porque es un sueldo absolutamente inmerecido. Porque lo que hacen estos dos señores, ya que hablamos de reducir a lo esencial, pues para reducir a lo esencial también tendríamos que reducirles a ellos, porque con la que está cayendo no hace ninguna falta el Ministerio de Igualdad. Aunque no cayera la que está cayendo, tampoco haría ninguna falta, porque es un ministerio ideológico, es un ministerio inútil y es un ministerio para hacer ideología de sus postulados nefastos y perversos, ¿no? Pero en cualquier caso, yo es que a mí esto me hierve la sangre mucho cuando escucho estas soflamas chavistas expropiatorias y confiscatorias, cuando hoy mismo hemos sabido que, otro ejemplo más, de que lo que funciona no es expropiar las empresas para ponerlas bajo mando de un político totalitario, lo que funciona es la colaboración público-privada. Y hoy mismo hemos sabido que SEAT, desde su fábrica de Martorell, ha adaptado una de las líneas de ensamblaje de componentes para el SEAT León, lo ha adaptado para fabricar respiradores. Hay 180 personas involucradas en eso, han hecho casi 13 prototipos diferentes hasta dar con un modelo que pasa los controles de calidad, que además se entrega esterilizado con luz ultravioleta, cumpliendo por tanto los estándares sanitarios, y SEAT, hasta donde yo recuerdo, es una marca de coches. Y están volcados 180 personas de SEAT cambiando toda una línea de producción del SEAT León, que es una línea dedicada a la producción del chasis del coche. Fabricar el chasis de un coche a fabricar respiradores no tiene nada que ver. Son necesarios hasta 150 componentes diferentes, engranajes, circuitos electrónicos. Es complejísimo técnicamente. O sea que chapó por SEAT, como otras muchas empresas que están arrimando y están colaborando voluntariamente de la mejor manera que pueden y saben. Porque ¿quién va a saber mejor cómo puede ayudar SEAT en esta situación?
Pablo Iglesias o Pablo Echenique, que son gente inútiles, que no tienen ningún conocimiento científico y que no valen para nada, o los ingenieros y los expertos en mecanización y en industrialización de SEAT, que todos los años fabrican miles y cientos de miles de coches que funcionan a la perfección. ¿Quién sabe más de hacer respiradores? ¿En este caso SEAT o esta basura chavista que tenemos en el gobierno? Además, César, mira, has apuntado un tema que efectivamente es coherencia política, es coherencia o es falta de coherencia, que es, bueno, pues que este señor, hablo de Pablo Iglesias, cuando salía de las plazas públicas del 15M, pues, bueno, pues se vanagloriaba, ¿no?, entre sus correligionarios de decir que él era, bueno, pues el abanderado del proletariado y que él siempre iba a ser un proletario de Vallecas. Claro, les dejó en la estacada, se compró esta mansión, pero fíjate que hay otro hito cercano, además, porque vino justo antes de la pandemia del COVID-19, cuando Podemos, bueno, pues renunció a lo que era otra de sus banderas, que era autolimitarse, lo que llevaba en programa, además, y lo que tantas veces había voceado, que era autolimitarse el salario de sus propios los 3 salarios mínimos políticos, famosos, ¿no? Los 3 salarios mínimos. Sí, sí. Bueno, pues donde dije digo Diego, ya aquella medida cayó en desuso, por tanto yo le diría que se deje tanto de nombrar artículos de la Constitución, o que si los nombra, que los nombre todos y cada uno, empezando por el primero, el segundo y el tercer artículo de la Constitución, se lo sugiero, y que si los nombra todos, pues perfecto, verá lo que es el encaje constitucional en su conjunto. Lo que no sirve es efectivamente llevar solo artículos descontextualizados a su interés. Puede, mejor que nombrar estos artículos, como digo, donar esa parte de su salario a los más necesitados, o simplemente a lo que él se comprometió con sus propios votantes. Bueno, las medidas económicas del gobierno nos hacen temer lo peor, nos hacen temer la posibilidad de que traten de imponer un Estado chavista como el de Venezuela en España. Pero ¿qué pasa con las medidas sanitarias? La verdad es que tampoco en ese sentido parece que el gobierno esté actuando adecuadamente. ¿En manos de quién estamos con este gobierno? Vamos a buscar opinión. Tenemos ya comunicación con nuestro analista David Gómez González. Vamos a ver qué es lo que nos puede decir al respecto. David, muy buenas noches. Cuéntanos, ¿qué está haciendo el gobierno con nosotros? Javier, el gobierno nos está tomando el pelo, literalmente, por no decir que nos está mintiendo, que también. Vamos a analizar dos aspectos fundamentales, que son la compra de esos famosos test, donde al principio nos dicen que son 9.000 y hemos terminado en 640.000. Han ocultado la cifra y han intentado sujetarla hasta que no han podido más. Bueno, no contentos con esto, han vuelto a pedir a esta misma empresa que suministre nuevamente los test, lo que ha provocado digamos, el asombro, por decirlo finamente, de la presidenta de la Cámara de Comercio china, que ha llegado a decir que le parece una auténtica locura el comprar nuevamente estos test a esta empresa. No sabemos si es que habrá algún amiguete por ahí que tiene algún tipo de interés en que sea una venta a través de este proveedor chino que nadie conoce. Por un lado tenemos los test y por otro lado tenemos lo que no se cansan de decir, que están siguiendo las recomendaciones de la OMS. No es verdad. El gobierno ha fallado en dos puntos. El primero, la OMS lanza una alerta sanitaria el 30 de enero. No olvidemos que el gobierno hasta el 9 de marzo no pone en marcha absolutamente nada. Es más, entre medias nos dicen que va a haber algún contagio aislado, pero que nada más, no preocuparse. Manifestaciones, conciertos, cuestiones relacionadas con el deporte, todo sigue en marcha y nadie toma medidas, viendo la que estaba cayendo en Italia. Pero aquí no se hizo absolutamente nada. Y lo peor de todo, no se hizo nada por una cuestión política, exclusivamente política, no técnica. Y si analizamos todo esto con las luchas intestinas que está teniendo el gobierno en este momento dentro de su propio ejecutivo, pues tenemos el cóctel perfecto para que se esté encargando el país. Por lo tanto, yo espero que cuando termine todo esto, querido Javier, alguien ponga su dimisión encima de la mesa. Muchas gracias, David Gómez, por tus comentarios y muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Bueno, también en el aspecto sanitario. Bueno, el aspecto sanitario lo tocamos también hace unos días. Es curioso, Javier, cómo desde la izquierda, sobre todo, vienen subrayando el presunto y yo diría seguro que ficticio recorte que ha habido en la sanidad madrileña,
Y digo seguro, pues porque yo ya sabes que estuve profesionalmente trabajando durante unos años. Justamente en el desarrollo hospitalario del Madrid de aquella época. Correcto. Y sabes que se construyeron 10 hospitales en Madrid en esos tiempos. Y que se construyeron y se equiparon muchísimas camas de hospitales, muchísima cama de UCI, respiradores, etcétera, etcétera. Un largo equipamiento médico y hospitalario del que yo mismo pues fui testigo. Por tanto, quiero decir que me sorprende mucho, bueno, no es que me sorprenda porque es un tema político, pero sí que me irrita, como decía el analista David, me irrita que utilicen como medida política un arma que no debiera de ser ni mucho menos política. Aquí lo que se tendría que hacer y lo que deberíamos de responsabilizar a los políticos encargados de ello es que se remanguen de una vez y que no es de recibo que empresas privadas, que empresarios como Amancio Ortega, al que chapó una vez más por todo lo que está haciendo para poner a disposición de hospitales todo el material que dona de forma altruista, pero que todos estos empresarios que se están remangando llegue en tiempo y en forma respiradores, mascarillas, guantes, etcétera, etcétera, y que el gobierno de la nación, con los medios que tiene para poderlo acometer, con todo el dineral que tiene y con todos los contactos a nivel internacional que se le presume que tiene que tener, pues que aquello todavía esté a falta, que hoy decían en el IFEMA, desde el hospital más grande que os hoy ya en España, el IFEMA, por cierto, hecho en tiempo récord por nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y un montón de sanitarios que han dado el callo en ello, bueno, pues que el IFEMA todavía haya médicos que les falta el material de EPIs, que le falta el material sanitario, que dice que no se les hacen los controles, cuando dicen desde el Ministerio de Sanidad que se están haciendo, y ha salido el Colegio de Médicos de España para negar la mayor, para decir que es mentira, que no se les está haciendo los test y que ya hay más de 15.000 sanitarios, médicos, enfermeros contagiados. En el hospital de IFEMA ayer por la tarde hubo un problema de coordinación, pero el propio director del hospital ya ha salido al paso de lo que ocurrió y sí les están entregando material sanitario. Pues esto debe ser en las últimas horas, pero desde luego en días atrás, desde luego que no, y ellos se vanaglorian de decir que hay recortes donde no los ha habido, y ellos tienen la responsabilidad, el gobierno tiene la responsabilidad de que todo llegue en tiempo y en forma. No seré yo el que no apoye las medidas del gobierno, el que precisamente no vengo a criticar ni a poner muertos encima de ningún gobierno, porque no es lo que creo que se tiene que hacer ahora. Ahora bien, de ahí a no censurar los errores de bulto que se están cometiendo y lo de los test de comprados, ya no sé ya si decir comprados o no sé qué han hecho con los test aquellos que vinieron de China, es un error de bulto que deberán de depurar en su momento las responsabilidades. A mí es que me parece particularmente nauseabundo que un gobierno tan manifiestamente incompetente e inútil primero para haber previsto lo que se nos venía y después para afrontarlo, encima se ponga chulito, se ponga digno, o veamos al señor Ábalos partirse la caja de risa en el Congreso de los Diputados como en días anteriores, o le veamos muy chulito en una rueda de prensa decir que él estuvo en las fallas de Valencia y que se rió mucho y que no sé qué y que a mí nadie me dijo nada. Este tipo de cosas, la verdad es que hay que estar muy emborrachado de superioridad moral política que siempre ha tenido la izquierda para tener semejante actitud. Hay que recordar una cosa, el decreto del 14 de marzo del estado de alarma que invalidaba la capacidad de compra legal de las comunidades autónomas no ha sido derogado. Y con la ley en la mano, con la legislación vigente, como el gobierno de facto permite hacer a las comunidades autónomas, ahora les permite hacer gestiones cuando las ha tenido paradas muchísimos días, casi semana y pico, casi 2 semanas, pero el decreto sigue vigente porque este gobierno, hablabas tú antes y que eres abogado y lo sabes infinitamente mejor que yo, de la seguridad jurídica, de facto parece que deja a las autonomías hacer sus propias gestiones para conseguir material, pero no ha derogado el decreto, con lo cual, con la ley en la mano, en cualquier momento, cualquier responsable de cualquier comunidad autónoma que haga gestiones para comprar material puede ser acusado de desacato al decreto de estado de alarma con las consiguientes consecuencias penales a lo que eso puede llevar lugar. O sea que eso también explicaría mucho el retraso de las comunidades autónomas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es que la ministra de Asuntos Exteriores hace unos días parecía estar más preocupada por conseguir que países como Túnez, como Marruecos o como Argelia consiguieran líneas de financiación de la Unión Europea, en lugar de estar preocupada de que la red de embajadas de España en el extranjero, a través de su agregado comercial, esté entrando en contacto con proveedores de material sanitario en cualquier parte del mundo. Es que ¿para qué tenemos un gobierno de España con embajadas
en China y con consulados en China, pero en otros muchísimos países del mundo donde presuntamente debería haber algún agregado comercial o encargado de negocios que tuviera contactos o que pudiera hacer contactos rápidamente con empresas con capacidad de suministro. El problema es que, claro, el principal fabricante de todo tipo de bienes hoy en día es China y, lógicamente, otros países ya han ido antes que España a hacer sus compras. Y eso no es acaparar bienes, eso es aprovisionarse. Entonces, si nosotros llegamos tarde, por cierto, en El Español este fin de semana salía la segunda parte de esa entrevista con un proveedor de material sanitario que decía que hubo un proveedor chino que estaba aquí en España, que vino acompañado al Ministerio de Sanidad y que los días 13, 14, 15, 16 y 17 de marzo nadie, aquí en Madrid, nadie le recibió y que tenía, si no recuerdo mal, 10 millones de mascarillas disponibles para haber vendido al gobierno español y nadie le recibió. Exacto. Bueno, afortunadamente algunas administraciones sí están haciendo su trabajo. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, está trabajando muy intensamente. En este hospital, en IFEMA, ha puesto en funcionamiento un montón de camas. Tenemos el dato, en Madrid a día de hoy tenemos 1.745 camas de UCI. 1.745 camas de UCI. Tengan ustedes en cuenta que a principio de esta crisis había en Madrid 641, pero se han puesto en funcionamiento 1.745. Y según datos del Ministerio, los que están ingresados en UCI son 1.460 pacientes, es decir, por debajo de las 1.745 camas, con lo cual no son ciertas estas informaciones que algunos medios estaban repitiendo en los últimos días de que las UCIs estaban ya colapsadas y que ya no tenían sitio para más. Se está tratando de organizar y se está consiguiendo. Pero bueno, no todo han de ser noticias malas. La verdad es que estamos en manos de un gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, de los que nos podemos temer absolutamente lo peor. No están tomando las medidas adecuadas, no están rescatando a los españoles, que es lo que deberían estar haciendo, pero afortunadamente tenemos algo muy importante en España, que es justamente a nuestros paisanos, a los españoles. Como todos los días hay que hacer un homenaje a todos aquellos que se están dejando la piel por salvarnos a todos. Los sanitarios, por supuesto, los primeros, a los que aplaudimos todos los días a las 8 de la tarde, también las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, pero también todo el ejército de camioneros, transportistas, limpiadoras, reponedores, cajeras, gente encargada de todo tipo de suministros, gente encargada de la limpieza, administrativos que se encargan de organizar todo, en fin, es muchísima gente. Igual que el viernes pasado les pusimos a nuestro fantástico cantante alcoyano Francisco interpretando el himno nacional, hoy también queremos seguir con nuestros homenajes y hoy queremos que sea el cantante cordobés José Manuel Soto quien nos haga un homenaje a las Fuerzas Armadas dedicándonos su particular versión del Novio de la Muerte. La canción de hoy va dedicada a todos esos militares que se están dejando la piel, la salud y mucho la vida, ayudando por todos los rincones de España a superar esta epidemia terrible, demostrando una vez más su amor a España y su vocación de servicio. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte, mucho ánimo a todos. Toda una canción preciosa, canción legionaria. Nadie en el tercio sabía quién era aquel legionario, tan audaz y temerario, que a la legión se alistó. Nadie sabía su historia, mas la legión suponía que un gran dolor le mordía como un lobo al corazón. Y si alguno quién era le preguntaba, con dolor y rudeza le contestaba: soy un hombre a quien la suerte con zarpa de fiera, soy un novio de la muerte que va a unirse en lazo fuerte con tal leal compañera. Cuando más rudo era el fuego y la pelea más fiera, defendiendo su bandera, el legionario atacó y sin temer al empuje del enemigo exaltado, supo morir como un bravo y la enseña rescató. Y al sembrar con su sangre la tierra ardiente, murmuró el legionario con voz doliente: soy un hombre a quien la suerte hirió con zarpa de fiera,
suerte que va a unirse el lazo fuerte contra el leal compañera. Cuando al fin le recogieron y entre su pecho encontraron una carta y un retrato de una divina mujer. En esa carta decía: si algún día Dios me llama, para mí un puesto reclama y a buscarte pronto iré. Y en el último beso que le enviaba, su postrer despedida le consagraba. Por ir a tu lado a verte, mi más leal compañera, me hice novio de la muerte, la estreché con lazo fuerte y su amor fue mi bandera. Ole, José Manuel Soto, grande de España. La verdad es que todos los días en Los Intocables encontraremos, aunque sea un par de minutitos, para abrir ese hueco a la esperanza, al agradecimiento, a la solidaridad y a la grandeza de los españoles. Lo haremos con música, con homenajes o con lo que sea menester. Hacemos una pequeña pausa. Ahora mismo volvemos para contarles que las quejas hacia el Gobierno de la Nación por no repartir bien el material sanitario no proceden solamente de las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Incluso comunidades gobernadas por el Partido Socialista se quejan al Gobierno de Sánchez de que no reparten a tiempo y bien el material sanitario. Las quejas han llegado ahora, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana. Pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! Gritad Estefanía. No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El Gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardo 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol.
Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural.